Hola, mi nombre es Natalia de Diego, bienvenidos al cuarto capítulo de este curso. Les recordamos que en los capítulos anteriores vimos cuáles eran los desafíos de los líderes del futuro con respecto a las nuevas generaciones. Cómo generar una cultura de engagement. En el segundo y en el tercer capítulo vimos cómo los gerentes de recursos humanos se convirtieron en pilotos de tormenta para gestionar la crisis en procesos de relaciones laborales, en procesos de conflictos con los sindicatos, cómo construir relaciones laborales sustentables. En este cuarto capítulo vamos a hablar del futuro del trabajo. ¿Cómo van a ser las regulaciones legales para los expatriados que se deslocalizan, los ejecutivos que atraviesan las fronteras? ¿Cuál va a ser la regulación legal de las futuras herramientas digitales y tecnológicas? El impacto de la tecnología en la fuerza del trabajo. ¿Cuáles son las nuevas formas de trabajo? ¿Cómo está impactando esta cuarta revolución tecnológica? ¿Cuánto impacta tu perfil virtual? ¿Qué cambió en la forma de trabajar? El espacio de trabajo, el horario de trabajo, cómo todo se ha desdibujado. ¿Y qué está pasando con la regulación y el marco legal laboral? Uno de los primeros temas que vamos a responder es cuál es la complejidad que tiene el ejecutivo expatriado. En Argentina es muy importante conocer la ley local porque el derecho local argentino lo protege aún cuando el ejecutivo trascienda las fronteras y trascienda las barreras territoriales. Es decir, las vinculaciones laborales siguen siendo protegidas por la ley local. Tenemos dos principios. Uno está en el artículo 3, que es el principio de la territorialidad. El contrato de trabajo en Argentina se rige en la medida en que sea ejecutado en este territorio, en el territorio local. Y el otro principio es el principio protectorio. Es la ley más beneficiosa para el ejecutivo o para el trabajador. Entonces, si por ejemplo una compañía decidiera trasladar a un ejecutivo y expatriarlo, si en el exterior esa persona se desvincula, la legislación local lo sigue protegiendo porque se va a aplicar el derecho que sea más beneficioso para ese trabajador. En un fallo emblemático en Argentina, hace unos meses atrás, se ha estudiado cómo es la carga probatoria para acreditar y probar esa relación laboral en el extranjero. ¿Cuál es el derecho que se aplica laboral en las transferencias de ejecutivos expatriados? ¿Cuáles son los aspectos legales, laborales, previsionales e impositivos que impactan en estas relaciones laborales que trascienden las fronteras? Si hay determinación de empleador plural y grupo empresario, este es un tema emblemático. ¿Qué es lo que sucede? En general, las compañías, aún perteneciendo al mismo grupo, tienen independencia económica y jurídica y de dirección, o sea, ejercen su propia autonomía en cada país o territorio. Sin embargo, cuando el trabajador es deslocalizado temporariamente, los grupos económicos para la jurisprudencia laboral argentina se activan y se extienden las responsabilidades solidarias. En Argentina se determinó que había un contrato laboral único y había una responsabilidad laboral solidaria entre las empresas del grupo económico para las cuales él había ejercido sus funciones, había respondido órdenes e instrucciones, había cumplido con objetivos y había ejercido su función en distintos territorios y en distintos países. Entonces, para volver a recapitular, en Argentina está la Lex Loci Ejecutionis. ¿Qué significa? Que se aplica, según el artículo 3, la ley de ejecución del contrato, en el lugar de donde se celebró ese contrato. Ahora, este caso, ¿por qué fue tan emblemático? Porque la persona fue trasladada de Italia y cuando vuelve de Italia no se le quería reconocer los derechos, por ejemplo, la indemnización por antigüedad y entre otros derechos que sí estaban en la legislación local. Entonces el Ejecutivo inicia un juicio y los jueces determinan que se va a aplicar la ley local aun cuando la ejecución del contrato fue en otro país. Es decir, entonces,
La ley, nuestra norma que establece dos supuestos que son bien claros. Si el contrato se hubiera celebrado en el extranjero y se ejecuta en nuestro país, corresponde aplicar nuestra ley. Así como también si el contrato se celebra y ejecuta en nuestro territorio argentino. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que son casos de ejecutivos con lugares múltiples de ejecución del contrato de trabajo, donde se estipulan estos principios y donde se vuelven a analizar el impacto de la ley laboral local. Entonces, la ley de contrato de trabajo argentina regula una figura específica en el artículo 229, que es la cesión de contrato de trabajo internacional, la transferencia internacional. Cuando una compañía deslocaliza un ejecutivo, la vía legal más aconsejable es la figura del 229 para determinar otro destino. El tema es que se puede llegar a complicar o generar contingencia cuando hay incumplimiento, fraude a la ley o evasión de cumplimiento de normas laborales, que eso hace que se vuelvan a activar las responsabilidades laborales previsionales impositivas según nuestra ley laboral argentina y se genere o se constituya esta figura de grupo económico para extender la responsabilidad a las distintas empresas que han actuado en esta o han participado de esta deslocalización del ejecutivo. Entonces, en las relaciones laborales con los ejecutivos expatriados es importante determinar si la expatriación pactada por las partes va a surgir de un nuevo contrato laboral, va a ser un desdoblamiento del anterior, va a permanecer suspendido o bien se va a anudar un nuevo contrato para poder determinar la responsabilidad de la relación laboral única con cada país, en cada corporación, con independencia jurídica, económica y de toma de decisiones. ¿Cómo va a ser el futuro del trabajo? ¿Cómo va a impactar la tecnología en la fuerza laboral? Muchos autores sostienen que el 50% de la fuerza laboral en el 2020 va a ser reemplazada por la tecnología, por la automatización y por la inteligencia artificial. Es decir, todo el trabajo estandarizado, repetitivo, va a ser reemplazado. En el 2020 también sostienen que el 50% de la población en las organizaciones va a ser millennial. Nos vamos a un corte. La estrategia de comunicación interna. Y para esto vamos a ir un poquito a cuál es la realidad de nuestras organizaciones. Es importante a la hora de evaluar el desempeño medir las competencias, medir los resultados o medir ambos factores. Entonces sería una primera pregunta que nos podríamos hacer: ¿cuál de los dos factores o si ambos factores? Conocer el marco legal, jurídico de Argentina en materia de relaciones sindicales, cuál es la mejor manera de generar una comunicación y un diálogo. Una vez que tenemos claro cómo reconocer a nuestro equipo, tenemos que escucharlo. Ya he hablado en algunos momentos de darnos los espacios para reconocer el trabajo bien. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Manuel de la Vega. Soy director de Recursos Humanos de Coca-Cola Company. Y te quiero invitar a platicar conmigo acerca de uno de los temas más importantes para nosotros en la función, que es cómo convertir los procesos de recursos humanos en experiencias de recursos humanos. Es un tema bien apasionante y lo vamos a abordar durante los próximos minutos. Te invito a que lo veas aquí en Recursos Humanos TV.
Otro de los desafíos importantes en las compañías es estudiar y empezar a analizar el impacto de las herramientas tecnológicas, ya sea el WhatsApp, el uso del email, el correo corporativo, las redes sociales, Facebook, Instagram, un blog, el Facebook at Work, LinkedIn, Twitter. ¿Cuál es el control que el empleador puede ejercer en estas herramientas de utilización tecnológica que están impactando en la forma de realizar el trabajo y en la forma y generan nuevas formas de comunicación en las organizaciones? En las áreas de recursos humanos, relaciones laborales y legales ya están estudiando de qué forma crear regulaciones específicas a través de los códigos de conducta y ética, manuales de práctica internos, capacitaciones internas para determinar el alcance y la utilización de las herramientas tecnológicas siempre en el marco de la buena fe. La Corte Europea de Derechos Humanos reguló y determinó en un fallo en Barbălescu con Rumania cuál era el control que podía ejercitar el empleador sobre las herramientas tecnológicas y digitales. Los gerentes deben ser el soporte diario y monitoreo y modelaje del comportamiento de los empleados, y también deben ser los que comuniquen cuál es el límite y uso de las herramientas digitales. El uso de intranet, la plataforma y la navegación por las redes está siendo regulada desde el punto de vista legal laboral en las compañías, implementando específicamente manuales donde se estipula que si se excede la utilización como herramienta para trabajo y se utiliza para fines personales, la misma puede ser sancionada y prohibida en algunas compañías multinacionales. Lo más importante es que las nuevas tecnologías se rigen por normas contractuales, pero esas normas contractuales tienen que ser puestas en conocimiento a los trabajadores. Recientemente nos llegó una regulación de un organismo internacional de ética y compliance que exige que los trabajadores, para tener los estándares mínimos de calidad, deben tener conocimiento de cuáles son las acciones por las cuales se los puede sancionar, suspender o comunicar algún incumplimiento laboral. ¿Cuál es la llave del desarrollo? Las compañías multinacionales están trabajando con el esquema de desarrollo del 70-20-10. El 70% es on the job, aprendemos con las experiencias. El 20% lo aprendemos de un jefe, de alguien que nos lidera. Y el 10% de la capacitación o el entrenamiento en educación ejecutiva en las universidades. ¿Cuál es el ambiente que encontramos en las compañías? Están hablando del ambiente VUCA, volátil, incierto, ambiguo y complejo, para llevar adelante los líderes del futuro, los desafíos y superar los obstáculos y la complejidad de situaciones que se nos presentan hoy. Tenemos que desarrollar habilidades para resolver problemas, pensar estratégicamente, para sobrellevar adelante diversidad de desafíos y en adversidad de condiciones. Las habilidades para el futuro que cualquier líder debe tener que desarrollar: motivación para liderar, capacidad para sacar lo mejor de las personas, autenticidad, recepcionar feedback, poder estar abiertos para recibir feedback, learning agility, capacidad de aprendizaje en la agilidad, pasión por los resultados, estar comprometidos con el propósito y la cultura de nuestra organización. Adaptability, o sea, poder ser adaptables a situaciones complejas y difíciles. Pensamiento estratégico y navegar en la ambigüedad. ¿Cuáles son los pilares de Jack Welch en las organizaciones de alto desempeño como en General Electric? Primero, definir una misión. Cuando una compañía se está adaptando a una nueva región, a un nuevo negocio, en un nuevo país, debe definir claramente hacia dónde irá y comprometer a esos ejecutivos con esa misión. Se acompaña con comportamientos la misión. Los objetivos se acompañan con acciones. Tercero, misión, visión y valores. ¿Cómo llegaremos a ese objetivo? Cuarto, la organización se mueve más rápido, con franqueza, con transparencia, con honestidad. Las decisiones claras y la integridad no es negociable. ¿Cuál es la magia para las organizaciones del futuro?
Tom Peters ya lo dijo en su libro En búsqueda de la excelencia. 1. Servicio y calidad reditúan. 2. Redefinir de manera diferente nuestro producto. Adaptarnos al cambio de las necesidades de los clientes. 3. Escuchar la reacción del cliente y medirla. 4. Todo depende de la responsabilidad de la gente de la trinchera que da el servicio en nuestras organizaciones. 5. Liderazgo basado en personas que disfrutan lo que hacen. Esta es la magia. Atesorar a la gente que está de cara al negocio y cuidar a las personas. ¿Cuáles son los valores que nos sostienen? ¿Quiénes son las personas que nos empujaron en nuestro desarrollo? ¿Qué hacemos en las épocas de crisis? Mahatma Gandhi decía, las cosas que nos destruirán son la política sin principios, el placer sin conciencia, la riqueza sin trabajo, el conocimiento sin carácter, el negocio sin ética, la adoración sin sacrificio, la entrega sin compromiso. Entonces necesitamos principios, conciencia, trabajo, carácter, ética, sacrificio y compromiso. Los líderes hoy se están transformando en maestros. Magíster es el que cultiva a las nuevas generaciones. Creer en uno mismo para construir confianza, generar coraje y seguir los sueños. ¿Cuál es el lugar del abogado del futuro? Ya hay robots inteligentes con el sistema de IBM Watson que están reemplazando a abogados en estudios en Nueva York y en Inglaterra. Compilan la información a una velocidad increíble y tiene menor costo. Responden preguntas estandarizadas en un nivel de consultoría muy básico. El lugar del abogado del futuro es un lugar de súper especialización, de conocimiento sofisticado, de investigación y elaboración artesanal para darle solución al cliente en ese caso puntual y sobre todo construir las relaciones personales y profesionales con nuestros clientes de confianza, de cooperación, agregando valor y pensando en el negocio. Espero que hayan disfrutado los 4 capítulos. Mi correo electrónico va a estar en pantalla y revela tu brillo. Muchas gracias.